Muy bien, comenzamos a principio de este mes hablando sobre las vidas victoriosas, viviendo vidas victoriosas, y tocamos algunas cosas. Déjeme resumir lo que vimos. Hablamos sobre 3 clases de personas y la realidad en la que nos encontramos. Se habla en 1 Corintios 2:14 habla del hombre o la mujer natural, y el capítulo 3, versículo 1 habla del cristiano o cristiana carnal, y luego se habla también del cristiano o cristiano espiritual. Entonces existe el hombre natural o mujer natural, cristiano o cristiana carnal, el cristiano o cristiano espiritual. Entonces cada una de estas categorías, la escritura es clave y nos muestra, ¿verdad?, el tipo de conducta que cada uno de este tipo de hombres o mujeres reflejan o se manejan. Espero que todos podamos estar en la categoría de cristiano o cristiana espiritual, ¿verdad? Un cristiano espiritual dice ahí que es un nacido de nuevo, es controlado por el Espíritu Santo y es fiel al Señor. De eso se trata Gracias, hermano. Se trata en el aspecto de cristiano o cristiana espiritual. Pero también vimos el origen de la lucha. Hay 2 naturalezas y una lucha interna que como seres humanos, como creyentes en Cristo, pasamos, ¿verdad? Y hablamos de las diferentes naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y hay una lucha entre ellas, ¿verdad? Mencionamos eso. Hablamos pues de eso. La naturaleza del hombre caído tiene que ver con la carne, y la naturaleza del hombre redimido o comprado por el Señor tiene que ver con el espíritu. También hablamos de 3 enemigos peligrosos del cristiano o de cualquier cristiana, y mencionamos el mundo, que es el enemigo externo, y el mundo quiere decir el sistema de valores que nos rodea. La carne, que es un enemigo interno, que usted y yo lo llevamos, no nos podemos deshacer de él hasta que partamos de este planeta. La naturaleza humana que los hombres y las mujeres naturales han heredado de sus progenitores caídos. Pero también tenemos otro enemigo, el enemigo externo, el enemigo mortal, que es el diablo. El diablo es un ser real, su objetivo es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia y el cristiano. Es el incansable enemigo del alma. Cada vez que ponemos los pies en la tierra, en la mañana cuando nos levantamos, nos enfrentamos a estos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Muchas veces este enemigo de la carne está ahí peleando, y culpamos al diablo, ¿verdad? O culpamos a otra cosa. Siempre buscamos a quién echarle culpa. Pero recordemos pues que estos son 3 enemigos de todo cristiano. Y también hablamos de pasos progresivos que llevan al pecado. Se recuerdan que estuvimos mencionando el ejemplo de Génesis. Creo que ahí está Génesis 3, 6 al 8, el pecado original, cómo se mira a través de la historia de Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, cómo progresivamente iban acercándose más a pecar, y hubo tantas mentiras y cosas que no se hicieron bien, y al final pues se escondieron de Dios. Aparentemente se escondieron de Dios, pero no fue así el asunto. Y luego en Josué 7:21 también Dios giró una orden, y este hombre Acán desobedeció esa orden. Entonces vimos ahí en esa parte algunos pasos que nos llevan a pecar, y ahí están descritos, ¿verdad? Ver, desear o codiciar, actuar y luego encubrir. Por lo general, ese es cuando uno peca, lleva más o menos como estos pasos progresivos, ¿verdad? Primero mira algo uno, ve algo, ya sea en la televisión, la lectura, una persona, ve y luego empieza a desear ese carro, desear esa persona, desear ese trabajo, desear otra cosa. Y luego después el siguiente paso es actuar, ¿verdad? Dar un pasito más. Y luego después de que ha caído uno en el pecado, empieza y encubre, ¿verdad? No, yo no fui, yo no lo vi, yo pensé, tantas cosas que se dan. Entonces, como estamos hablando pues de viviendo una vida victoriosa, necesitamos pues rendir estas cosas delante del Señor y pedirle su perdón, ¿verdad? Y volvernos hombres y mujeres fieles seguidores del Señor. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte que corresponde a hoy y vamos a entrar pues a eso.
Vamos a hablar de las clases de pecado. Primera de Juan 2, 15 y 16, si pueden buscar, por favor. Primera de Juan, que es casi el final de la Biblia. Primera carta de Juan. Existe Evangelio de Juan y Cartas de Juan. Entonces, ese está casi al final de la Biblia, Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2, 15 al 16. Y dice, si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí se menciona pues las clases de pecado, ¿verdad? Claramente el pasaje, versículo 15, pues nos describe, ¿verdad? A la luz de esta carta, Juan nos comparte ahí. Si notan, pues aparece la primera sección, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, comienza diciendo Juan, ¿verdad? Este es el primer tipo de pecado, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado que nos lleve a, que entre por nuestros sentidos, ¿verdad? Háblese de pecados sexuales, háblese de pecados de desenfreno en el comer, al beber, la pereza, tentaciones que podamos sentir, todas esas cosas que entran por nuestros sentidos, ya sea por la vista, por los oídos, por la boca, etc. Entonces esos son los deseos de la carne. Recuerde, pues Dios nos ha dado los sentidos a todo ser humano, ¿verdad? Los sentidos los tenemos para usarlos, obviamente, pero el asunto es cómo usamos esos sentidos. Entonces Juan comienza diciendo el peligro, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿verdad? Comienza diciendo. Luego viene la segunda clase de pecado, que es el deseo de los ojos. Los deseos de los ojos tienen que ver con la codicia, el ver y desear cosas que no podemos, que no tenemos o que no debemos poseer. Incluye también aquella sentido visual que nos lleva a cometer pecados que no deberíamos hacer, ¿verdad? Muchas veces también el participar de películas quizá en la televisión o en el cine que llevan cierto grado de pornografía, que casi muchos lleva ahora, ¿verdad? O leer literatura o ver revistas o cosas que nos lleven a por otro lado, o a veces quizá por curiosear, ¿verdad? A veces somos muy curiosos y queremos ver más allá, o ir a presentaciones, a shows donde lo que menos hace es edificarnos, ¿verdad? Sino poner a trabajar nuestra mente y poner a trabajar nuestro sentido de la vista y la mente a caminar a 100 por hora, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, hermanos, entra por los ojos. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en qué es lo que vemos. Tenemos que estar muy alertas en qué es lo que vemos. Y alguien diría, pero pastor, ¿por qué está mencionando usted esas cosas aquí si estamos en una iglesia? Pues por eso mismo, ¿verdad? Porque son advertencias que la palabra da. Mire, Juan está escribiendo a un grupo de creyentes, no le está escribiendo a un grupo de inconversos, le está escribiendo a un grupo de creyentes para ponerles advertencias. Son rótulos amarillos en el camino, cosas que tal vez no se deberían de mencionar, pero se mencionan porque muchas veces alguien puede caer en eso o está dentro de eso, y son advertencias de parte de Dios para salirnos de ese tipo de camino, ese tipo de deseos, tanto de la carne como de los ojos. Y el siguiente grupo, ¿verdad?, las clases de pecados, es la vanagloria de la vida. Creo que todos quizás nos gustaría tener un ratito de fama, ¿verdad?, por 1 minuto, 5 minutos, o nos gustaría ser famosos. La vanagloria de la vida se entiende por esto el deseo de grandeza, el desear a toda costa ser grande y admirado y admirada en esta vida, construyendo un reino terrenal constituido a través de las riquezas, el poder, el logro personal, títulos académicos, bienes materiales, popularidad, querer ser siempre el primero, generando una actitud de anarquía, o sea, que no hay ningún gobierno, de autosuficiencia. Hay varios pasajes ahí que se mencionan, ¿verdad? Y muchas veces andamos buscando el reconocimiento de la gente cuando estamos
en el trabajo, cuando estamos en cualquier lugar, ¿verdad? Incluso en la misma iglesia, ¿verdad? Queremos ser reconocidos, que todos digan, ah, sí, la hermana o el hermano tal, ¿verdad? Hace tal cosa, ¿verdad? Bueno, eso está relacionado pues con la vanagloria de la vida. Entonces ven ahí pues en la pantalla las tres clases de pecado, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Claramente pues en 1 de Juan 2, 15 y 16, Juan nos presenta eso, ¿verdad? Y me gusta la manera en que termina el versículo 16. Vea conmigo ahí, como dice. Bueno, después de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Categóricamente dice, eso no es de Dios, sino del mundo. Pero termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. Y si usted está persiguiendo, buscando, tratando y esforzándose por seguir a Dios, por hacer su voluntad, entonces va por buen camino y eso le va a ayudar a permanecer siempre en la línea correcta, en el carril correcto, en el camino correcto. Pero basta con apartarse que alguno de estos deseos por ahí, ¿verdad? Carne, ojos, vanagloria, nos pueden desviar de lo más, del camino correcto. Eso pasó con el diablo, ¿verdad? Se desvió, su mirada se desvió, ¿verdad? Y quiso ser igual que Dios. Eso pasó con Judas, ¿verdad? Que estuvo con el Señor, comió con el Señor, caminó con el Señor, ayudó al Señor, sirvió al Señor, y hizo tantas cosas, pero aún así se desvió su mirada. Y conocemos otros, Pablo menciona también otros hombres y mujeres también que se desviaron, ahí en las cartas de él. Entonces hay un gran peligro y por eso necesitamos mantenernos siempre en el carril correcto, buscando a Dios, ¿verdad? Si queremos vivir vidas victoriosas cada día. Ahora pienso por un momento, aquí un poquito más personal, pienso por un momento acerca de un pecado con el cual usted lucha. Pecados con los cuales luchamos. Sea pecado por la vista, sea pecado por el oído, sea pecado por la boca, que es la comida, la televisión, películas, o quizá por aquí, música, qué tipo de música escuchamos, qué tipo de conversaciones escuchamos. O si sale por la boca también, qué tipo de malas palabras salen de su boca, ¿verdad? ¿Son buenas palabras o malas palabras? Tenemos que hacernos un breve examen, ¿verdad? Y recordar de estas tres tipos tres clases de pecado, ¿verdad? De la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Cualquier pecado contra el cual luchemos va a caer dentro de estas categorías prácticamente. Y como dice el versículo 16, ¿verdad? Esto no proviene del Padre. Es como ponerse un espejo, hermanos. Usted de repente está viendo un programa de televisión y empieza a ver un montón de escenas que realmente no le edifican. Véase, póngase como un espejo usted aquí y diga, lo que estoy viendo es algo que me edifica, lo que estoy viendo es algo que me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a ayudar, puedo proclamarlo, puedo llegar al grupo de estudio el domingo y decirle, hermanos, miren, esta semana estuve viendo este programa, me fascinó bastante porque salen esto y esto y esto y estas cosas. ¿Se sentiría usted orgulloso de decir eso, de ponerse de pie y decirlo, verdad? Posiblemente quizá habría alguien que se atreviera a hacerlo pensando que no es nada malo. Pero el asunto es qué tanto de esas cosas agradan a Dios. Aquí claramente dice, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, necesitamos esforzarnos por serles fieles al Señor, por hacer su voluntad. Y eso va a requerir pues que hagamos a un lado ese tipo de deseos, ¿verdad? Tanto de la carne, de los ojos, o algo que tenga que ver con el crecer el yo, ¿verdad? Ser más popular. Ser el más popular. Bueno, siguiente paso ahí, siguiente punto ahí. Victoriosos en Cristo, somos más que vencedores. La palabra nos dice de que somos más que vencedores. Déjenme ver aquí algunas cosas.
La Biblia enseña que podemos tener una gloriosa victoria diaria. Si quieren buscar conmigo por favor en Romanos 7:24. Romanos 7:24. Me gusta cómo Pablo describe. Ustedes saben pues que Pablo era un hombre usado en la palabra, ¿verdad? Muy conocedor de la escritura, pero me gusta su honestidad cuando escribe, ¿verdad? Nos dice realmente, es transparente, ¿verdad? Cuando dice, y mire esa frase, ¿verdad? Cuando usted mira signos de admiración, hermanos, en la Biblia, es como cuando que alguien estuviera pegando un grito. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es simplemente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, cuando hay signos de admiración o alguna pregunta es porque, como está diciendo, como que estuviera expresando eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un Pablo que está reconociendo que su cuerpo, su carne, es un enemigo terrible. Usted ha leído las cartas de Pablo o se ha enfrascado tal vez quizá en un par de ellas, o las ha leído, y uno puede ver en el corazón de Pablo esa pasión por ganar a los perdidos, por ganar a aquellos que, Pablo decía que él quiere ir a predicar donde el evangelio nunca ha sido predicado, no donde ya ha sido predicado, porque allí ya llegó alguien, sino donde nunca ha sido predicado. Entonces uno ve el corazón, siente el palpitar de Pablo. Y aquí vemos claramente ese palpitar también de él, de su honestidad, de reconocer que es un hombre que tiene luchas con la carne, ¿verdad? Él le reclamó al Señor. Usted diría, ¿cómo se va a atrever este hombre a reclamarle al Señor? Claro, sí, Pablo le reclamó al Señor. Su carne le decía, ya no quiero tener este problema de la vista, ¿verdad? Porque tenía ese problema en la carne. Entonces él le está reclamando a Dios, por favor, y ya le dice 3 veces y 3 veces me lo ha negado, dice él en sus cartas. Porque él reconocía, pues, y lo vemos esa transparencia, ¿verdad? Y aquí, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Para todo cristiano, en la lucha con la carne, con los deseos de la carne, no va a acabar, hermanos, hasta que usted y yo partamos de esta tierra. No va a acabar. Dice usted, pero yo estaba bien el domingo, yo estaba bien el lunes y el martes, y de repente el miércoles alguien me sacó de mis casillas. La carne. Y nunca vamos a ser perfectos en esta tierra hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Obviamente la palabra nos anima y nos exhorta a que caminemos en el carril correcto buscando de Dios para cada vez pecar menos, ¿verdad? 7:24 y 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está la lucha, ¿verdad? La lucha de la carne y el espíritu. Entonces él mismo reconoce, ¿verdad?, la importancia de depender del espíritu, la importancia de depender de Dios. Y gracias porque el Señor murió, porque eso nos recuerda de esa victoria que tuvo Él sobre la muerte, una victoria sobre el pecado también. Y eso nos lleva al siguiente punto. La gracia de Dios hacia los hombres ha sido completa. Dios nos ha dado, en la muerte de su Hijo, nos dio ese regalo que no merecíamos, y Él nos dio ese regalo. Y esa es la gracia de Dios. Ver a Cristo morir y entregar su vida por nosotros es recordarnos cuánto nos ama. No fue simplemente un acto, qué bonito, y qué bonito ese hombre, el gran acto que hizo, ¿verdad? Eso va mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que algo, una cosa histórica, que un evento que está ahí por ahí escrito. Es mucho más que eso. Es una situación donde tenemos que vernos, usted y yo nos tenemos que ver delante de Dios y pensar, ese que fue crucificado murió por mí. Murió por mí. Entregó su vida por mí. No le entregó su vida porque por bonitos que seamos, o por el apellido que tengamos, o por los estudios y los grados que tengamos. No. Como decía un hermano, hay personas que tienen más grados que un termómetro, ¿verdad? Es cierto.
pero de nada le sirve. Entonces, Pablo aquí nos recuerda eso, ¿verdad? Que la gracia de Dios hacia los hombres ha sido completa a través de la muerte de Cristo. Dios nos ha librado del pecado y su condenación. Nos ha librado del pecado el pasado, fuimos librados por Él. Romanos 6:23 nos recuerda esa parte, que recuerda que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cuando venimos a Cristo, ese pago se da, y entonces nos libra de esa muerte, del pasado, ¿verdad? Nos libra del castigo y la paga de ese pecado. Por eso nos abrazamos esa fe y abrazamos a ese Señor que nos salvó de ese pecado. Sin embargo, la lucha siempre sigue, ¿verdad? Romanos 6, 17 y 18, un poquito más atrás, nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, fuimos librados del castigo y la paga del pecado, según Romanos 6:23, y según Romanos 6:17 y 18, nos libra en el presente. Estamos siendo librados del poder del pecado, librados del castigo y de la paga del pecado. En el presente, librados del poder del pecado. Porque cada vez que usted y yo nos confrontamos a la Escritura, escuchamos la palabra de Dios, nos metemos un poco más, cada vez va ganando terreno el Señor, el Espíritu. Y vamos siendo librados del poder del pecado. Pero también en el futuro seremos librados de la presencia del pecado, del castigo, del poder, del castigo en el pasado, del poder en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Eso quiere decir que cuando usted y yo partamos de esta tierra, si usted ha entregado su corazón a Cristo, se libró, ya no más pecado, se libra del pecado. Entonces, eso habla pues de la victoria en Cristo, ¿verdad? Y lo que está puesto ahí en la pantalla. Recuerde entonces, hermanos, que somos victoriosos. Somos más que vencedores, la palabra así dice claramente. Somos más que vencedores. No vivamos como derrotados, vivamos como vencedores. La batalla está ganada. Cada día, obviamente, es una lucha que tenemos y tenemos que ir dependiendo más de Dios, dependiendo más del Señor, tomándonos más de la mano de Él. Debemos, pues, enfrentar cada día estas cosas y gozarnos en esa victoria que ya ha sido ganada, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos libra del pecado, del castigo del pecado. Cuando Él muere en la cruz, nos está librando del poder del pecado. Nos está librando porque vivimos todavía en esta tierra, en este cuerpo, y este cuerpo no permite pues que seamos no podamos estar fuera de ese poder que tiene el pecado. El pecado ahí está. Pero un día cuando fallezcamos vamos a ser librados de la presencia del pecado. Terminemos entonces en esta parte final que habla sobre el dominar los hábitos pecaminosos. La pregunta es, ¿cómo? Estamos hablando de viviendo vidas victoriosas. ¿Cómo podemos vivir vidas victoriosas? Bueno, por lo menos aquí hay 6 cosas, hermanos. Número 1. Considere las consecuencias del pecado. Ya leímos Romanos 6:23, vayamos a 8:5 al 8 de Romanos, y mire lo que dice Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claramente Pablo ahí, ¿verdad?, al escribir a los cristianos en Roma, les recuerda las consecuencias del pecado. Gálatas 6:7 corrobora también esto, y mire lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Usted siembra odio, va a cosechar odio. Si usted siembra discordia, va a cosechar discordia. Si siembras mentiras, va a cosechar mentiras. Entonces, ¿por qué no cosechar lo diferente? Algo diferente, que traiga fruto. Y aquí Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo nos recuerda entonces, pues, la importancia de descansar en Él, la importancia de reconocer que a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Claramente lo vemos ahí. Entonces, la primera parte dice, considere las consecuencias del pecado. Antes de pecar, póngase a pensar qué consecuencias va a traer esto, qué consecuencias va a traer esta decisión si yo hago este acto, si yo tomo esta decisión, si yo hago esto con esta persona, si yo hago esto en mi negocio, si yo hago esto en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. ¿Cuál va a ser las consecuencias de todo esto? Cada decisión, hermanos, tiene consecuencias, buenas o malas, pero tiene consecuencias. Nuestro país está como está por consecuencias y resultados de decisiones que tomaron los líderes, sean los líderes de la última administración o de las 2 o 3 administraciones o la administración que está ahorita, o en nuestros propios países, ¿verdad? Lo que vemos ahora es el resultado de decisiones que tomó alguien que no le importó ser corrupto o ser corrupta, avanzó. Alguien que tomó la decisión y no le importó su hogar y ese hogar se destruyó. Esos hijos se desviaron, esas personas se metieron en drogas, esas personas están ahora hundidos en cualquier tipo de adicciones por decisiones que se tomaron. Decisiones personales o decisiones a nivel de grupo. Entonces, hay que ponerse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo puedo dominar los hábitos pecaminosos? Tengo que ponerme a pensar, a considerar qué consecuencias va a traer esto. Le aseguro que si usted y yo nos ponemos a pensar en las consecuencias de una decisión, cualquiera que sea, lo va a pensar bien. Lo va a pensar bien. Entonces uno dice, no quiero tomar el riesgo, ¿verdad? Por esto, o no quiero hacer esto, si hago esto voy a destruir mi hogar. Voy a destruir mi relación con mis hijos, voy a destruir mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, voy a destruir esto. Y la palabra dice que Satanás ha venido a matar, robar, ¿y qué dice? Y destruir. Entonces, si hay una destrucción en una relación, por favor no venga a decir que es de Dios. No es que Dios lo permitió, ¿verdad? No. Fueron decisiones nuestras y son resultado, consecuencias de nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos alertas en eso. Segunda cosa, confiese su pecado y apártese de él. Primera de Juan 1:9, usted lo sabe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ese pasaje, hermanos, es un pasaje que da una esperanza increíble. ¿Usted se siente una persona tan sucia de estar pecando? Aquí está la solución. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Él murió en la cruz, está muriendo por toda la humanidad, por toda la humanidad. Pecados presentes, pecados pasados y pecados futuros, ya está. Y es increíble ver cuando abrazamos y nos acercamos al Señor y venimos con corazones contritos y humillados y le decimos, Señor, perdóname, te fallé. No me siento bien, Señor, he estado haciendo esto, he estado en esta conducta que no te agrada. Perdóname, Señor. Basta con confesar. Pero Proverbios 28:13 nos recuerda algo que muchas veces no ponemos mucha atención, ¿verdad? 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto habla de aquellas personas que dicen, Padre, perdóname, tú sabes cómo me encuentro en esta situación, y me eché estas mentiritas, estas 2, 3 mentiritas esta semana, y me eché una cervecita por ahí, perdóname, Señor. Llega el lunes, todo tranquilo, llega martes, todo tranquilo, y miércoles o jueves, sale una mentirita por ahí, y de repente se estaba mal atravesada un traguito por ahí, y también lo tomé, ¿verdad?
Llega el día domingo, Señor, no, perdóname, Señor, mire, una mentirita hice esta semana y solo este trago hice esta semana. El que, dice ahí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y mire el otro verbo que mencioné, y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, Dios es claro en su palabra. No simplemente es confesar, sino sí, hay que confesar, pero apartarse de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, una cosa importante, ¿verdad? Confesar el pecado y apartarse de él. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, podemos tener el perdón de nuestros pecados cuando los confesamos. Pero eso quiere decir ser determinados y firmes. Señor, te fallé en esto, ayúdame a no volverlo a hacer. No volver a repetir este tipo de conducta, no volver a ofenderte con esto que dije, con esto que hice, con esto que pensé. Perdóname, Señor. Y hacer el cambio, inmediato. Así como cuando tronamos los dedos, ¿verdad? Así, el cambio, pedirle al Señor. Número 3, someterse a Dios. Santiago 4:7, ¿recuerda usted lo que dice ese pasaje? Santiago 4:7. Dice pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces el diablo puede huir de nosotros. Claro que sí, la palabra es clara lo que dice ahí. Ahora, la clave está, porque dice ahí, someteos a Dios. Mire, en primer lugar, nos tenemos que someter a Dios, sujetarnos al Señor. Someterse al Señor o sujetarse al Señor es decirle, Señor, aquí estoy, toma el control de mi vida, yo he estado manejando el timón de mi vida de esta manera, ya no lo quiero hacer, Señor, ayúdame por favor, aquí está el control. Entonces, someterme a su voluntad, haz con mi vida lo que tú quieras, estoy sometiéndome al Señor. Tu palabra me dice tal cosa, quiero someterme a ella. Entonces, primero, someterse a Dios y luego dice, resistid al diablo. Cuando en la menor oportunidad vemos que Satanás anda dando vueltas por ahí, ¿verdad? Y queriéndonos poner una trampa, queriéndonos preparar una trampa de una tentación o algo, la palabra dice que le resistamos. Aguántese, manténgase firme, porque como dice, ya se sujetó al Señor, ¿verdad? Entonces, Señor, ayúdame, esta tentación no puedo con ella, ayúdame por favor, Señor, tú sabes cómo está esa situación. Mira, aquí está Satanás tratándome de poner esta trampa, esta tentación se está acercando, por favor, ayúdame. ¿Recuerda usted lo que hizo José en Génesis? Al final casi de Génesis. Cuando una mujer, la hija la esposa de Potifar, se lo llevó al cuarto para tenderle una trampa. El hombre era buen mozo y toda la cosa, y era una persona de confianza del faraón. Entonces la esposa trató de embaucarlo y lo llevó a su cuarto y lo que quería era acostarse con él. ¿Y cuál fue la respuesta y la reacción de José? Rápido salió, dice que todavía le logró agarrar la ropa a la mujer, le logró quitar un poco de ropa y lo que hizo él es, habló de primer lugar que iba a ofender a Dios. José fue muy claro. Y luego la otra cosa es, ¿cómo voy a perder la confianza que el faraón me tiene a mí? Entonces ahí vemos claramente en la reacción de José, ¿verdad? Para él, cuán importante los valores que tenía él, ¿verdad? Para él, honrar a Dios y respetar a Dios era en alta estima. Y luego la autoridad que se le había dado, la confianza que tenía el faraón, no quería perderla también. Entonces lo que hizo fue huir. Pero en el día de hoy hay muchos muchachos que huyen, pero después de que han cometido todo, no por huir porque están obedeciendo a Dios, sino porque huyen de la justicia, ¿verdad? Porque han hecho otro tipo de cosas. Entonces, la palabra es clara, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es de hacernos un autoexamen y decirle, Señor, por favor examina mi corazón. Mira si hay un pecado que tal vez no lo logro ver, lo hago, estoy ciego, por favor ayúdame a ver cuál es.
Tal vez alguien dirá, pues yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago prostitución, yo no hago pornografía, eso. Pero es un chismoso o chismosa. Señores, por favor, examina el chisme en mi vida. Que no ande diciendo cosas que no son. Santiago dice que la lengua es un chiquitillo, un miembro tan pequeñito, pero puede provocar un incendio, ¿verdad? Miren los problemas que está el gobierno el día de hoy, ¿verdad? Entonces, confiese su pecado, sométase a Dios, perdón, y Romanos 6:13, que es otro versículo clave que nos recuerda de eso, ¿verdad? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo pensar, ¿verdad?, que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Porque si fuera por la ley, hermanos, la ley es dura. La ley de aquellos días indicaba un montón de cosas. ¿Alguien robó algo? Vuélele la mano, ¿verdad? ¿Alguien cometió una violación con una mujer? Había que hacer algo más duro. Alguien robaba X cosas y robaba hasta por unas gallinas, hermanos, hasta por unas gallinas. Y usted dirá, ¿pero qué va a valer una gallina? Es que no es el hecho de robar la gallina, es el acto, no es el hecho de la gallina más bien, sino el acto de robar de esa gallina, porque no es propiedad mía, ¿verdad? La gallina tal vez solo vale unos cuantos pesos, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es el acto de tomar lo que no me pertenece, el acto de alguien ir romper una relación con otra persona porque no me pertenece, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues la Biblia es clara, ¿verdad? Y entonces nos dice que debemos someternos a Dios, ¿verdad? Romanos 13, versículo 16, mire lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando usted y yo pecamos, nos volvemos esclavos de aquel que nos provocó para hacer pecar. En este caso, pues Satanás. Satanás nos pone la trampa, caemos en la trampa, entonces nos volvemos esclavos de ese que puso la trampa. ¿Quiere evitarse eso? Evitemos pecar. Sino que nos volvamos, dice ahí, esclavos de la justicia, dice. Si de alguien debemos ser esclavos, hermanos, es del Señor. Esclavos de servirle a Él, esclavos de proclamar las verdades, esclavos de tratarnos cada vez mejor unos con otros. Si de algo hay que ser esclavos, es de eso. Pero muchas veces caemos presas del pecado y nos volvemos esclavos del pecado. Y se supone que ya no deberíamos de estar esclavizados bajo el pecado. Mire, Romanos está escribiendo, esos versículos que acabamos de leer son creyentes, hermanos, creyentes los que están recibiendo eso y los que se han manifestado un tipo de conducta cuando Pablo les está escribiendo. Entonces dice uno, entonces se puede dar la cuestión de alguien estar esclavo en el pecado y ser miembro de la iglesia. Claro que sí, claro que sí. Por eso está en la Escritura. Entonces, eso debe ser una advertencia para nosotros el día de hoy. Entonces, si en el primer siglo ya se veía de que dentro de la misma iglesia habían personas que se volvían esclavos porque no querían dejar de hacer aquello que ofendía a Dios y se volvían esclavos, ¿verdad?, del pecado. Entonces, si eso ya existía, el día de hoy también puede pasar. No sé, quizá usted, por eso hacía la pregunta hace unos minutos, ¿verdad? Examinémonos si hay algún pecado nuestro que nos esté volviendo esclavos de ese pecado. Y si estamos en Cristo somos para estar libres de esa. Pero muchas veces algunos queremos seguir viviendo bajo esa esclavitud del pecado. Entonces, lo más importante pues aquí de ese punto es someternos a Dios, ese paso. Siguiente. Resistir a Satanás. Santiago 4:7, ya lo hemos leído, 1 de Pedro 5:8 al 11,
Es un pasaje muy duro que habla del trabajo de lo que está haciendo el diablo y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro comienza diciendo: seamos sobrios, seamos sensatos y velemos, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente. El diablo no duerme, hermanos. Anda pendiente en qué momento nos descuidamos, en qué momento nos pone una trampa, en qué momento nos puede atacar. Y dice, anda alrededor buscando a quien devorar. No anda buscando a alguien a quien ayudar, está buscando a alguien a quien lo devora. No sé si usted ha visto videos de National Geographic que presenta a veces cuando estas fieras, leones, tigres y todo eso, se abalanzan y se tiran sobre un venado o sobre un animalito de estos que no son dados a ese tipo de conducta animal, pero estos lo persiguen y lo alcanzan y lo hacen trizas. Y luego pues lo tiran y no se lo comen inmediatamente, sino que están observando que no haya en alguien más, ¿verdad? Porque pueden llegar a hacerle algo. Entonces está observando y ya cuando está todo tranquilo empieza a darse el banquete, ¿verdad? Y a veces por lo general se lo comen solo, ¿verdad? O invitan a alguien más. Pero ahí está, ¿verdad? Satanás anda así, hermanos, buscando a quien devorar, buscando las oportunidades para reírse de la obra de Cristo. Cada vez que pecamos o dejamos o permitimos, caemos en una tentación, Satanás se ríe de la obra del Señor. Y si algo debemos hacer, hermanos, es evitar que el Satanás se ría, se ría de la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Se ríe de la obra de Cristo cuando yo le cedo a Satanás, yo peco, entonces Satanás fácilmente puede acusarme delante del Padre y decirle, mira, por ese Fernando murió tu hijo, mira lo que anda haciendo. Y no supuestamente pues tiene el Espíritu Santo, no supuestamente tiene poder, pues mira lo que anda haciendo. Eso es burlarse de la obra de Cristo. No nos prestemos en el juego con Satanás, no nos prestemos, pero ni de broma, sino por el contrario, démosle en su cara, ¿verdad? No cediendo a ese tipo de tentaciones. Renueve su mente cada día. Ya sabemos ese pasaje, Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Creo que todos hemos leído o memorizado este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovar nuestra mente cada día. No vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Y no está puesto ahí. Pero Efesios 4, 17 al 24, que lo leyó la hermana al principio del programa hoy, habla de esa conducta que debemos mostrar, ¿verdad? Solo déjeme mencionar algunos puntos importantes ahí. 4 del 17 al 24 de Efesios. Ahí habla, en sus Biblias posiblemente tiene el título La nueva vida en Cristo, ¿verdad? Habla de que dejemos de robar, dejemos de enojarnos, no le demos lugar al diablo. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más. Sí, hermanos, hay ladrones en las iglesias también. Mire, ahí está Efesios, ahí habían ladrones en las iglesias. Si no trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, habían gente malcriada en la iglesia de Éfeso, mire, también. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. También habían personas que contristaban al Espíritu Santo.
Quítense de vosotros toda amargura. Había gente amargada en la iglesia de Éfeso, enojada, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo ese tipo de gente había en la iglesia de Éfeso, hermano. ¿Acaso diría uno, entonces para qué iba la gente a la iglesia? Es el montón de enojados, amargados, iracundos, gritones y maledicientes. Así es, hermano. Las iglesias son hospitales donde se trata ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde todos venimos quebrantados por relaciones que hemos fallado o que hemos faltado o que nos ha ocurrido en el trabajo, en la casa, en el vecindario. Todos venimos con situaciones así. Si la iglesia fuera perfecta, le aseguro que aquí estaríamos, no habría nadie sentado ni nadie predicando, ¿verdad? Si fuéramos todos perfectos. Pero el asunto es que porque hay ese tipo de conductas, ¿verdad? Las iglesias están abiertas, ¿verdad? Para que la persona, todos podamos venir a este lugar para que el Espíritu Santo continúe trabajando, ¿verdad? En nuestras vidas. Si no, cerremos la iglesia, pues, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Y cuando nos enfrentamos en el trabajo a personas que no conocen del Señor, o familias que tenemos que no conocen del Señor, que nunca han escuchado el mensaje o que nunca han tomado una decisión, exactamente, para eso están las iglesias abiertas, para recibir a todo ese tipo de personas y otro tipo de conductas más que no están ahí, ¿verdad? Pero el hecho de ver ese listado ahí, hermanos, está indicando que en la iglesia también hay personas amargadas, hay personas iracundas, hay personas gritonas, hay personas enojadas. ¡Ay! Entonces necesitamos, todo el pasaje de capítulo 4 de Efesios lo que nos está diciendo es que tratemos de seguir y de imitar a Jesús. Y por eso venimos a aprender del Señor, ¿verdad? Y que dejemos a un lado esa conducta que teníamos y que nos volvamos seguidores del Señor, que imitemos a Cristo, que cambiemos, ¿verdad? Si usted continúa leyendo el versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo me encantaría que entraran borrachos a esta iglesia? ¿Cómo me encantaría? Me encantaría entrar drogadictos a esta iglesia. Me encantaría que entraran homosexuales a esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gente que necesita también del Señor. No podemos rechazar a nadie. No podemos rechazar a nadie. No importa si son transexuales, bisexuales o lo que sea. Ahora, no lo estoy diciendo esto y no se malinterpreten en el internet, ¿verdad? De que en esta iglesia estamos aceptando toda esta gente y venga por favor y el pastor está diciendo eso. Estamos diciendo, la palabra nos llama a amar al pecador, no al pecado, hermanos. Al pecador. Esta gente necesita de Cristo también. Esta gente necesita de Cristo también. Y el porcentaje que hay de homosexuales en esta nación es tan mínimo, pero manejan tan bien la agenda de todo el país. Necesitamos nosotros también orar por aquellos que están en direcciones incorrectas, ¿verdad? Y que puedan arrepentirse y que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y los vuelva al camino correcto, ¿verdad? O tomen el camino correcto. No podemos estar cerrados a ellos. Tenemos que estar atentos. Y así, quizá estos tipos de pecados escandalizan a la iglesia, ¿verdad? No nos debe escandalizarnos, hermano. Al contrario, debemos estar prestos a ayudar a estos que se necesitan. Hay tantos lugares donde podemos remitirlos, pero como iglesia necesitamos darle la opción de Dios, lo más importante. Lo más importante es salvar su alma. ¿De qué sirve que yo rehabilite a una persona, hermanos, si se va a ir al infierno? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es como que yo me ponga una mesa ahí a regalarle agua a la gente y no le diga a Dios le ama o acepte al Señor. Si le doy agua, cualquier persona puede regalar agua. Pero si yo le doy agua y le presento el Evangelio, es una situación diferente, ¿verdad? Ya queda en la persona si acepta o no acepta al Señor, ¿verdad? Entonces debemos recordar, ¿verdad?, esto de renovar nuestra mente también. Y finalmente, orar por ayuda de parte de Dios. Cuando nos sintamos tan acorralados en la vida cristiana y creamos que no vamos a salir de esta, Mateo 26:41 nos recuerda, ¿verdad? Jesús dijo, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y Efesios, pues usted sabe, pues ahí está descrito la armadura de Dios. Cuán importante es vestir esa armadura. De pies a cabeza, desde la punta, de la punta del pie hasta la coronilla. Bien puesta esa armadura. Por eso el sexto punto es orar por ayuda de parte de Dios. Cuando se sienta acorralado o acorralada de que no va a salir de esa situación, de esa tentación, de esa situación, buscar al Señor. Déjeme terminar con estos pasajes que ya conocemos, Hebreos 12, 1 al 4. Si logra leer desde ahí, pues le ruego que leamos juntos. Dice, puesto los ojos en Jesús. Leamos todos juntos del versículo del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Los pecados que conocemos, que cometemos muchas veces, hermanos, no llegan al nivel de lo que el Señor tuvo que pagar. Y debemos recordar el pago que hizo Él por cada pecado que nosotros íbamos a cometer, o estábamos cometiendo, y vamos a cometer por cada uno de sus pecados. Y termino con Santiago 1:12. Esta esperanza, mire, qué bonito, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué glorioso momento recibir esa corona de vida por estar firmes en el Señor. Hasta ahí vamos, hermanos. Así que examínese usted mismo, examinemos cada uno y hagámonos esa pregunta: ¿qué tan fiel estoy siendo al Señor? ¿Qué tanto estoy cediendo de mí al Señor? ¿Qué tanto está tomando el control de mi vida? Hermanos, esta es una lucha, una situación de día a día que tenemos que descansar en el Señor. Ya mencioné entonces cómo podemos dominar estos hábitos, considerando las consecuencias del pecado, confesando el pecado, sometiéndonos a Dios, resistiendo a Satanás, renovando nuestra mente y orando por ayuda cuando las cosas están color de hormiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara, nos muestra, Señor, la importancia de mantenernos siempre tomados de tu mano. Señor, caminar lejos de ti o solos no nos va a ayudar en nada. Al contrario, nos va a perjudicar, nos va a dañar más o nos va a complicar las cosas más, Señor. Por eso ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano. Hemos leído aquí, Señor, bienaventurado aquel que pasó la prueba y que recibirá una corona. Señor, queremos recibir esa corona. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus cosas, a caminar, Señor, de una manera diferente en este mundo. El mundo nos empuja a hacer cosas que no te agradan, Señor. Satanás está buscando oportunidades donde cómo engañarnos, Señor. Y la carne muchas veces, este enemigo que nos lleva, nos impulsa, Señor, pone ese deseo en nosotros de hacer cosas de una manera natural, Señor, por nuestra naturaleza de Adán. Pero ayúdanos, Señor, a estar siempre tomados de tu mano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pecar menos, a huir, Señor, de esa conducta de pecado, Señor, y a buscar agradarte con nuestras vidas. Señor, examina nuestros corazones, como dice Salmo 51, y ve si, en el Salmo 139, y ve si hay en alguno de nosotros alguna perversión, algo que no te agrada, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, porque a través de esa muerte
podemos ser victoriosos. Ayúdanos a vivir, pues, vidas victoriosas, Señor, hasta tu retorno. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro gran vencedor, Jesús Emanuel.